Saludos. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo panel sobre músicos de la República Dominicana, sobre la música dominicana y en particular sobre el merengue. Y claro, los demás ritmos autóctonos propios del folclore dominicano y de la cultura y de la identidad del dominicano que han convivido con el merengue, a veces en desmedro de ellos mismos y a veces con la desaparición de otros tantos o con la falta de conocimiento que tiene en general el dominicano de la existencia y del origen de esos ritmos ya hoy folclóricos, algunos de estos. Hoy tengo el inmenso placer de estar con tres glorias de la música dominicana ya, porque al doctor Paul Austerlitz, compositor y etnomusicólogo de origen finlandés, pero si no yanqui, gringo, y si no gringo, norteamericano. Bien dicho. El amigo Paul Austerlitz, que siempre será pues un honor recibirle aquí y en cualquier otro lugar. Y cuando dije doctor, no es en medicina y no es en derecho, sino doctor precisamente en música. Algunos le dirían musicólogo, ¿verdad? Con mucha propiedad. Musicólogo. Y de Julito Figueroa, músico, percusionista, gestor cultural, por igual, pedagogo, ha dedicado una buena parte de su tiempo y de su pasión a la enseñanza no solo de la percusión, sino de la música, ayudando a muchos niños y jóvenes dominicanos. Y además un colaborador de esta radio televisión dominicana. Maestro, habrá que discutir la afirmación del doctor, aquello de que usted es el mejor tamborero del mundo, pero eso es materia de otro tema. Y al amigo José Duluth, amistad de la cual no he renegado nunca y que hago pública cada vez que tengo la oportunidad. Una de las glorias musicales y parte del patrimonio cultural riquísimo de la República Dominicana. Autor no solo de letras, de música. Él no fue tan gran bailador como él pretende, pero bueno, también vamos a decir que en algún momento bailaba salsa o estuvo en algún grupo folclórico, ¿verdad? Por allá en su primera juventud. A José, pues todo también nuestro agradecimiento y nuestra admiración por igual. Usted está franqueado ahí a la diestra y a la siniestra por dos percusionistas. Y esto es importante porque además han sido colaboradores suyos durante mucho tiempo. De entrada, muy agradecido por haber respondido tan rápidamente a esta invitación. Sé que tienen otros compromisos y el esfuerzo que han hecho para estar hoy aquí. Muchas gracias, de verdad. No, es un honor realmente. Tengo una curiosidad por lo siguiente y voy directo al grano. Paul, el merengue, según tu propia investigación, dada en tu libro ya de referencia obligada, Merengue e Identidad Dominicana, tú afirmas en algún punto de este libro que no es que no sea el merengue un ritmo originariamente dominicano, típicamente dominicano, parte de nuestra identidad, pero te refieres a la existencia de un merengue que yo llamaría el criollo antillano, que es un universo en sí mismo, el caribeño, porque tiene características distintas de una isla a otra, o de una costa venezolana a la costa centroamericana, distintas. Y algo le resulta particular. Pero también tiene
los puntos comunes. Tenemos cosas muy comunes. Esa afirmación tuya en su momento, pues causó cierta urticaria, cierto malestar incluso entre algunos que dijeron, bueno, por lo que estás diciendo es que el merengue no es nuestro. Y yo sé que no es así y me gustaría que comenzáramos por ahí. Es decir, ¿cómo diferenciamos lo que puede ser ciertamente un desarrollo de este ritmo auténticamente dominicano, vinculado a nuestra cultura, y lo que son los rasgos generales que nos permiten ver un merengue en Puerto Rico, un merengue en Haití, un merengue, si no en Cuba, Venezuela, que por ahí no lo veo mucho, pero en otros lugares. Exacto. No, pero gracias por darme la oportunidad de aclararlo, porque el merengue que se conoce en el mundo entero hoy en día es el merengue dominicano. El merengue con tambora y guira viene de acá. Específicamente viene del Cibao, originalmente. Pero según los datos que yo he visto, que son datos que si aparezcan otros datos, eso tú sabes, yo solo estoy dando un reportaje de los datos que yo he encontrado. En el siglo XIX, digo, siglo XVIII, el merengue estaba difundido en el Caribe. Entonces había merengue en Puerto Rico, en Cuba. ¿En el 18? El 18, como, sí, 18 se dice. 1900, tú dices. 1900. Ah, no, eso no, es 1800. El 1800 es el 19. El 19, sí. Igual que en inglés. El siglo XIX. El merengue estaba difundido en el Caribe, como tú dijiste, y tenía que ver con la contradanza. Era una variante de la contradanza. Aunque nosotros nos enfocamos en la parte afro, porque la estética del merengue es muy africano también, pero tiene su parte europea, que viene de la contradanza. Y el merengue era una variante de la contradanza, que sabemos vino de Europa, vino de España, realmente vino de Francia, originalmente. Entonces, había los primeros datos que yo he encontrado sobre el merengue son de Puerto Rico y lo llaman una variante de la danza ya. Y eso. Y realmente no sabemos muy poco del merengue de esa época porque no tenemos grabaciones. Pero hay un merengue, las danzas de Juan Morel Campos, el gran compositor puertorriqueño, tienen una parte que se llama el merengue, porque es música escrita, clásica, ¿verdad? Tiene su partitura. Y una sección se llama merengue. Entonces, además en... de una danza. Sí, la danza tiene una parte llamada... Entonces, Venezuela tiene merengue, otro merengue en 5x8. En Colombia hay un otro tipo de merengue. En Haití hay... Merengue es una palabra que se usa muy... se refiere a varios tipos de canciones en Haití. En Cuba se le llama merengue a una parte de un folclore de la UPA. La UPA. La UPA es otra palabra. Es una palabra que tiene una sección que se le llama merengue, a esa sección de la UPA en Cuba. Entonces en el Cibao se desarrolló el merengue con la tambora y la güira. Y después Trujillo lo hizo nacional y después a través de los dominicanos que fueron en Nueva York, a Wilfrido, esa gente, se difundió internacionalmente el merengue cibaeño, que es dominicano. Entonces, hoy en día, si tú vas a Finlandia, donde yo nací, si hablan del merengue, es el merengue dominicano. ¿A qué se refiere? Eso me permite, entonces, pedirle a ustedes que nos expliquen lo siguiente. Estamos hablando de un merengue que puede ser danza en Puerto Rico, quizás en otros sitios será contradanza, o en la UPA, o lo que supongamos, o en el caso del merengue haitiano, que nos queda más próximo, digamos, y que no deja de ser bastante distinto también al nuestro. Pero mira, hay un aspecto, hay un aspecto importante sobre lo que él dice que podríamos tomar en cuenta, es cuando él está diciendo que el merengue que se difunde internacionalmente es reconocido como dominicano. La declaración de la UNESCO tiene su matiz en el sentido de que no nos reconocen, pero como merengue dominicano.
Sí, claro. No como merengue genérico. Claro, pero es interesante, pero porque la propaganda, pero en sí, como dice él, si tú hablas de merengue en cualquier parte del mundo ahora mismo, nadie va a recordar, ni le va a interesar, ni va a pensar en Puerto Rico, ni va a pensar en Venezuela, Ni en va Haití. a pensar ni en Haití, va a pensar en Dominicana. Y eso es por un proceso histórico y por un proceso de, como dice el libro de Paul, de identidad, como el pueblo dominicano, por las razones que fuesen históricas o lo que sea, sucedió que la identidad como nación surgiera de un ritmo musical y de unos instrumentos específicos. O sea, eso es en base a un proceso que se llevó décadas de trabajo de un Y que pueblo. lamentablemente en este pueblo siempre ha sido lento en cuanto a la documentación de sus cosas. Es por esto que él encontró primero vestigios del merengue en Puerto Rico, porque en Puerto Rico nos llevan la delantera en documentar, y en Cuba también. En Cuba hay documentación de cada instrumento, de la clave hay libros sobre la clave, libros sobre el güiro, libros sobre el bongo. Aquí siempre hemos estado con una lentitud en cuanto a documentar, y eso ha sido un lastre para Es más, excusa para terminar eso, que la gente acusa, dice mucho, que es algo un cliché, como dice, Trujillo usó el merengue como parte, pero también yo pienso que también el merengue usó a Trujillo. O sea, de alguna manera, por el destino. Ok, Muy bien. ahorita vamos a llegar a esa relación, vamos a llegar ahí a esta relación, pero yo quiero que por razones didácticas, pedagógicas, ustedes me ayuden a ilustrar el tema, este panel. Y es con respecto, ya no hablemos a las evoluciones de estos ritmos, del merengue, y de las fusiones de las que ustedes también han hecho importantes aportes como músicos, sino al patrón rítmico. Es decir, cuando estamos hablando del patrón rítmico, el merengue dominicano, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo ustedes me lo representan, ese patrón? Que yo entiendo que es diferente al patrón rítmico de lo que llamamos merengue haitiano, o de lo que podemos llamar eso que hubo con la danza y el merengue en Puerto Rico y con la UPA en Cuba. Desde el punto de vista musical, del patrón, ¿cómo definimos esto? Julito, ¿puedo decir algo? Sí, díganlo los tres. Pero mira, para mí, y yo hemos conversado fuera de cámara esto muchísimas veces, y ahorita entonces es un asunto del instrumento. Para mí, porque la música de atabales existe mucho antes que el merengue como tal. Entonces, para mí, el proceso de identidad, para mí sucedió de esa forma, o sea, con cómo la tambora se convirtió en un sintetizador rítmico. Este instrumentico que estaba ahí junto con los demás, con los panderos, con los balsiers, con los atabales, pero ¿de qué manera? ¿Por qué? Este instrumentico que usa es el único que usa, de los instrumentos dominicanos de percusión, que usa un palito. En Haití tú puedes encontrar, en el vudú, claro, con los palitos, como muy normal. Pero este instrumentico viene y se va conglomerándose con los otros instrumentos de percusión y va asimilando. De un lado va asimilando los toques alcahuete, los toques básicos que tienen los palos. Sí. Pa, 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 pa. El alcahuete es el menor de los tres tambores. El menor de los tres tambores de atabales. En este sintetiza la canoita. La canoa y las claves. Y las claves. Por ejemplo, de los palos del este, que usan matracas, que le llaman, el bambulá, que usan matracas, otro estilo de música. Y en el otro, con el mismo palito, va entonces metiendo los toques que le llaman toques mayores o improvisadores. Lo que hacía el adulón y el palo mayor. Lo que hace el palo mayor y el adulón. Hágamelo ilustre. Claro. Si me permiten, sería algo como. Y va como entonces esto, construyendo una estética rítmica que acompaña a las melodías. O sea, escucha porque eso. primero no es un patrón. Ahí tenemos clarito el alcahuete, que es pau, 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 pau. Y la respuesta del adulón es tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum. Entonces, ahí tenemos la... Urucutum. Exacto. Cuando hemos tirado la tambora y es balsier. Exacto. También eso es importante. Hay un cuadro por ahí que hemos hablado de eso, un cuadro que hay de una fiesta, yo creo que es de Giorgi Morel, una obra famosa del gran pintor santiagueño, donde hay un conjunto. ¿Mírala ahí? Mírala ahí. ¿Mírala ahí? Donde hay un conjunto y no está tocando así. No. Está tocando así. Míralo. Sí. Quiere decir que esto es anterior. O sea, cómo se tocaba, pero se le ocurrió a uno, probablemente quién sería,
de que, oye, pero aquí yo puedo sintetizar los 3 toques. Pero ya ahí está también el acordeón, Pero ya está ahí el que acordeón. es lo que mete la armonía también en el patrón, ¿o no? Para mí sucedió igual, el acordeón va sustituyendo las guitarras, a los instrumentos de cuerda con la estética española, pero hay un proceso interesantísimo que yo creo, por ejemplo, cómo se cantaba, las tonalidades. Antes de que existiera el instrumento armónico, así ya había, porque había una forma de cantar en el dominicano, afro. Entonces con los tambores, que todavía lo hacen, cantan en el tono del tambor. Tum, 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 tum. Entonces, tum, tum, da, 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 tum, tum. Se meten en el mismo tono. Entonces, probablemente hay una estética ya sonora en la cabeza de los músicos, ya con un instrumentico aquí, cuando llega el acordeón, que hace bulla, porque la guitarra no se oye suena. Con tanto palo y la vaina. Fíjate que entonces le cambian los tonos a los acordeones. Hacen una reconstrucción de esos acordeones que llegan. Claro. Los músicos, genialmente, empiezan a cambiarlo para ponerlo en su tonalidad. ¡Ay, tilolo, la, la! Exacto. Entonces, que regularmente esos tonos son si bemol, en mi bemol, hay fa mayor, que está ahí con el do y el si bemol. Entonces, para mí eso fue un proceso, más que el proceso rítmico, también el proceso de la tonalidad, la atmósfera que crea un conjunto de merengue. Para mí el acordeón enriqueció rítmicamente al merengue, porque la música tiene 3 elementos principales, que son melodía, armonía y ritmo. El acordeón lo empobreció un poquito armónicamente, ya que la guitarra es más amplia y más armónica. Es por eso que los campesinos, que en Puerto Rico no son campesinos, son jíbaros, aquí son campesinos, en Cuba guajiros, son la misma persona, pero los de ellos son más melódicos y los nuestros son más rítmicos. Porque al quitar el recurso armónico, con el poco recursos rítmicos que tenía que hacer más variantes. Y por eso porque el merengue siempre fue con la fuerza de fue nada más Entonces, en base a eso tenía que hacer más cosas y más juegos. Se volvió más rítmico y menos armónico. De ahí viene que en cuanto al canto, el gran maestro Joséito Mateo nos decía que lo que en Puerto Rico es lelo, lelo, aquí es tola, tola. Aquí los merengues son tolala y tolala, y tolala evoca un golpe contundente, un tolala, que es más rítmico, y el lelo, lelo, lelo más melódico, que es más guitarra, que Puerto Rico es más cuerda que acordeón. Interesante. Ajá. ¿Puedo decir algo también? Claro. Porque cuando yo llegué acá, que Fradique Lizardo fue como mi profesor, y él me dio la tarea de investigar lo que él llamaba los merengues regionales. Que el merengue cibaeño no es el único merengue de este país. Entonces él me mandó a Ocoa, al este y a Samaná. Y entonces en Samaná tocan merengue, el merengue redondo. Otro patrón rítmico, totalmente diferente. ¿Cómo se explica el redonde, la redondez? ¿Cómo se explica? Para que el público nos entienda. Se toca, sí, pero es así, lo tocan así, sin el palo. Sí. Y entonces en Ocoa usan como el famoso palo de lluvia. La maraca ocoeña. Como maraca ocoeña, eso, pero lo usan así como una maraca. Y en el este lo tocan, es un ritmo totalmente diferente, pero lo bailan como... Maraca, no huira. Maraca es un palo de lluvia, sí, pero lo usan como una maraca, entonces se llama la maraca ocoeña. En el este, el merengue de atabales se toca sin acordeón, con atabales, pero se baila más o menos como un prillo, más o menos mangolina. Sí, el jerapega es también en Monte Plata, diferente que eso. Entonces todos esos ritmos son muy diferentes. Entonces la conclusión a que yo llegué junto con Fradique, realmente fue Fradique que hizo eso conmigo. Entonces, fue que el merengue, como tenía esta influencia de la contradanza, pero los campesinos en cada región lo adaptaron a su manera. Entonces no tuvieron violines y cosas, pero como los europeos, los españoles. Entonces, tenemos palos, pero nosotros podemos hacer eso también. Exacto. Y en Ocoa tenemos eso. Entonces el merengue es muy variado dentro del país también. Hay muchos merengues dominicanos. Pero lo que pasa es que el merengue, cuando hablamos del merengue, hablamos del Cibao, porque se desarrolló más en el Cibao.
Cibao es que yo creo que es la región más grande del país también, y por el aporte de Trujillo que lo hizo nacional. Pero ahí permítanme introducir este elemento. Creo que tú lo hiciste en tu investigación, identificar a nuestros músicos originarios que pudieron fundir la llegada del acordeón, la sustitución de la guitarra, y ya finalmente introducir incluso hasta el saxofón. De esos merengueros nuestros, que se convirtieron ya luego, 20, 30 años antes de Trujillo, que se convirtieron realmente en la expresión más auténtica, más popular. ¿A quiénes ustedes destacan entre estos? ¿Quiénes eran? Sí, quiénes eran y cuáles fueron sus aportes. Pues te podría estar hablando de quién, del tal Nico, ¿verdad? Nico Lora. Entonces, exactamente. exactamente. El padre del merengue. Un tamborero, el tamborero de Nico Lora, lo llamaron Flinche. Y dicen que él tocaba con 2 palos. 2 palos, no palos y mano. Entonces, todavía hay quienes tocan así, con 2 palos, ¿no? No lo has visto. No. Okay. En Santiago Dinávit me dijo que en su niñez veía que se tocaba con un palo y con una ramita en la otra mano. Oh, Me wow. dijo Dinávit que vio eso. Y el mito aquel de que era con 2 palos y que entró el jefe y se le cayó el palo al tamborero y tuvo que seguir tocando, eso es No, es un cuento, es un cuento. Porque una cuestión local no va a influir en toda la geografía nacional. No, un hecho Más aislado. cuando no había tanta comunicación. Además, No, Fradique comunicación. publicó una fotografía, recuerda, aquella famosa fotografía que publicó Fradique, cuando decía en los medios intelectuales y oligárquicos, así se decía que la tambora venía del redoblante español, que era una adaptación que se adaptó, pero posible. Pero Fradique, Es posible, pero Fradique presentó una foto de Víctor Camilo allá en Nigeria, de un tipo con una tambora guindada, con un palito y con la mano. Sí, O sea, también. exactamente como se toca aquí. O sea, que probablemente es una forma de tocar. Hay japoneses, por ejemplo, los taikos japoneses, Exacto. algunos usan palitos. Entonces es probable que también sea la India también. Mira, este tipo de tambor con dos cueros así, tocarlo así, Bimembráfono. es internacional. En la Es India, internacional. China, Corea, Exactamente. eso tú sabes. Japón, o sea, una África, forma. De Europa África. también, porque a Europa vino de Turquía, realmente no vino, el redoblante es europeo, pero vino de Turquía. Sí. Pero, bueno. ¿Cómo identificar si es que existe algún registro? Que podemos remontarnos incluso solo al siglo XX, a principios del siglo XX. Existe el registro de quiénes eran luthiers. Porque bueno, uno puede suponer que sí, que tocó fulano, mengano, pero no hizo ni la adaptación del acordeón, ni se hizo, ni hacían las tamboras mismas. Aún hoy, Julito, por ejemplo, el tamborero más grande del mundo. No hace tambora. No hace tambora. Oh, fresco. Es decir, entonces en ese estudio Se fue diversificando quizás. no hay identificado quiénes dieron esos aportes al ritmo. ¿Quiénes no creo, hicieron los instrumentos? No creo, porque Julito dijo una cosa ahorita, que aquí hay poca documentación y se ha hecho. Y yo creo, y aquí voy a entrar en un aspecto importante de la situación que está el merengue hoy en día, aunque parece que de salto, pero no es así. Incluso se dice que el merengue está desapareciendo, que el merengue, que no es cierto. Pero una de las razones, precisamente, de la debilidad de ciertos ritmos es la falta de interés en esto que tú estás haciendo ahora mismo, del proceso histórico, de que nos reunamos aquí a documentar y para que las generaciones futuras sepan cosas que no están ahí. Entonces aquí hemos adolecido de eso de una forma terrible. Todavía hoy en día, se hacen las cosas y no se están documentando. Gracias al trabajo de algunas generaciones que estamos fajados grabando, pero debería de haber una interés mucho más fuerte en esto, de hacerlo. Y entonces eso lleva a un desprecio de la propia música. Por ejemplo, nosotros no tenemos un tamborero, un percusionista de fama mundial, señores, como Mañenguito Hidalgo o como Pero lo hemos tenido. como Tata Guine ¿O no? o como ¿cómo se llama? Chano Pozo. No a nivel que él dice. No a nivel que él No a ese no, nivel, no no a ese tenemos nivel. uno. Que El que pudo haber llegado era Catarey,
que Julito, que gracias lo vamos a mencionar. Pero Chocolate es un tamborero aquí donde quiera. Chocolate es un tamborero, pero no es. Vamos a hacer hablando de no, pero no es eso. Julito, Tú sabes lo que yo digo. Él no se refiere a la Chocolate, calidad, se refiere exacto. a la difusión. A la difusión. social y Chocolate es un acompañante de un combo. Sí, ok. Puede ser el genio de la O tambora. en estudio. O en estudio, pero no como una figura de un percusionista como esta Tagüino, como lo era, o como Añeguito, o como, ¿cómo se llama el cubano? Como lo que yo estoy tratando de hacer. como O lo sea, que yo estoy Julito está tratando haciendo, de ser solista de ese un instrumentista de A percusión, eso se de refiere, fama ser mundial. solista, que merece un Chano Pozo, que acompañamiento el detrás. percusionista sea reconocido como compositor, no solamente como un acompañante que acompaña al pianista. Bailarín. Entonces hay un proceso, por ejemplo, yo pude estar con Catarey antes de su trágica muerte una semana por un concierto que hicimos en Chabón con Maridalia y un grupo de músicos, Guarioné Aquino, y yo sentí que él se sentía, no estaba conforme con el trato que le dieron sus propios amigos músicos, porque recuerden, señores, que el percusionista no es músico aquí, entre comillas. El tamborero no es músico, es un tipo que toca ahí una vaina. Entonces, desde el punto de vista académico de lo que es una importancia de un músico, no he visto de esa forma. Y Catarey, que llegó que incluso ayudaba a los muchachos en los estudios. Un palito y una pipa, ¿verdad? Catarey se fajaba a ayudar, a cuadrar los sí. merengues, ahí un día entero y ayudar a los pianistas. Pero cuando Catarey hizo su proyecto, del cual yo fui fan, la selección de Catarey. Hermanos, el primero que empezó a fusionar los palos con la salve y el merengue fue Catarey. ¿Y de qué manera? Con Raymond cantando. Y yo recuerdo que yo estaba en Higüey en unas fiestas patronales y mira que Catarey tocaba con la orquesta Monte Carlo, con todos esos grandes músicos, Jorge Tavera, todo lo que habían en ese momento. Y yo vi a Catarey en Higüey tocando, él adelante, siendo líder, con sus compañeros que le ayudaron a grabar, pero ellos estaban guapos. Entonces yo estaba en la fila, pero Catarey era el líder y Raymond adelante, todos muchachos de pueblo. Pero los músicos, los pianistas, los saxofonistas, aunque eran sus amigos, estaban guapos. Y yo no entendía de niño, decía, pero ¿y por qué? Por el protagonismo de él. Por el protagonismo de ellos. Yo digo, pero ¿y por qué tan guapo? Entonces yo no entendía. Y yo lo he vivido en carne propia. También como percusionista lo he vivido. ¿Es verdad que el tamborero de la línea toca distinto al Julito de aquí? Elemental, mi querido Guaso. Explíquese. Es que es igual que el idioma en todos los países. Aquí en la capital te dicen por qué y en Villamella por qué y en el sur, ay, ¿por qué? Esa es lo mismo. Adiós, vale, ¿por qué va a ser? Ay, tú me estás entendiendo. Por ejemplo, por eso yo digo que yo soy tamborero citadino. Yo me crié aquí en la ciudad y no tengo el dominio del merengue como tienen los ibaeños, ¿entiendes? Que a veces ellos por respeto me dejan la tambora, pero están capacitados para decirme, pásenmela, quítese de ahí. Porque el estilo de ellos es una cosa y lo que yo sé hacer es otra. Porque yo lo que me he encargado es como de la técnica y de la maestría y el dominio para hacer un solista. ¿Se podría entonces hablar de una escuela propia de la línea y del merengue liniero? Sí, señor. Yo mismo tengo con ellos que estudiar lo que ellos le llaman winchao. Yo tengo que estudiarlo bien porque yo lo tengo no tan fidelino como ellos, sino lo que a mí me llegó de aquí a allá. Acuérdate que había muy poca comunicación y eso es lo que hace que las cosas sean más localistas, porque las vías de comunicación no estaban antes tan desarrolladas. Cada cual hace lo que le llegó. Por ejemplo, en las comparsas carnavalescas, yo recuerdo cuando niño que siempre había una tambora. Siempre había una tambora, por ejemplo, en la comparsa que emulaban y que los indios. Sí. Sin esto no salían. Claro. Los indios de Johnny Ventura. Claro, sí. Eso siempre lo oí, que lo escuché, que entonces lo dramatizaban con la lanza, con ese baile. Exacto. Ahí vienen los indios. El acordeón. Sí, pero oye, pero escucha, eso es familia del pambiche, pero cercano. Es primo, exactamente, porque son eslabones perdidos que hay, que se han ido perdiendo, y eso amerita una investigación.
como a la que está haciendo un gran hermano que me comprometo a traerlo futuramente, el señor Francisco Martínez. Es ahora mismo el más documentado en cuanto a todo esto que estamos hablando aquí. Y puede dar los nombres uno por uno de los de tamboreros y luthiers. Espera. Y luthier constructores de tambora. Doctor, ¿se enriquece armónicamente o con la aceleración o en la búsqueda de un patrón único del merengue? ¿Se enriquece el merengue cuando se hace merengue de salón, merengue que bien podía arreglarse para una big band? Ese proceso que lógicamente viene del cuadro típico del merengue campesino dominicano, digamos, rural, ¿se enriquece o fue dejando cosas atrás que eran propias ya de una sociedad evidentemente rural, por no decir atrasada? Bueno, en mi opinión, toda la creatividad enriquece todo el mundo, tú sabes, pero lo interesante yo del merengue... Yo sudé bailando un son hace 3 días y digo, pero es que me estoy muriendo del corazón, estoy perdiendo mis capacidades porque nunca había sudado bailando un son. Y lo que noté era que me lo tenían acelerado, porque si no, no sudo ni me canso. Bueno, para mí el merengue, si uno lo estudia, la historia del merengue, como ya decimos, el merengue siempre ha estado en el salón, no es solo en el campo. Si tuvo que ver con la contradanza, que era una variante, si el merengue era una variante de la contradanza, no. Siempre estaba en el salón y en el campo. Eso es la riqueza que tiene el merengue, no es solo en el salón, ni es solo en el campo. Si la contradanza, le contradance francés se desarrolló en el corte de Luis XIV. Era del salón. Y después el merengue, entonces pues, se difundió. Entonces, eso es lo grande que me gusta del merengue. Y Luis Díaz me lo dijo. Sí. Porque yo le digo, porque yo estudié el merengue. Entonces, pero fui aprendiendo de palos y gaga. Y yo pensé, wow, la gente cool está diciendo palos y gaga, no merengue. Sí. Para mí, esto era algo nuevo. Sí. Y yo hablé con Luis y él dice, no, el merengue es lo más completo. Porque tú puedes poner con jazz, con música clásica, que tú puedes combinarlo con gaga, tú puedes... Entonces, el merengue tiene esta capacidad de cambiar y asimilar de todo, sin perder su esencia de ser el merengue. Claro. Y el merengue cibaeño sobre todo. Entonces, el merengue cibaeño se mezcla bien con el jazz, hay sinfonía del merengue. Entonces, hasta hablando de la dominicanidad, claro que es dominicano, es muy dominicano, pero en Puerto Rico lo han asumido como lo suyo también. Y yo estuve allá y hablé con el gran músico Ringo Martínez, que tocaba con Josie Esteban, y entonces ellos vivieron allá, o viven. Entonces yo le dije que usted cree que no es malo, que ellos no reconocen el merengue como dominicano, y es como el gran dominicano que es. Con la gente, tan generoso que es. Él dijo que no, pues está bien, que es verdad que vino de nosotros, pero ya ellos lo han asumido, está bien. Porque sí, es tan rico que hasta puede asumir, otros países lo pueden asumir, pero es dominicano. Es interesante, José del Castillo, sociólogo dominicano y además melómano y un hombre muy culto, en un artículo publicado hace ya algunos meses, él daba cuenta de una crónica que hizo un extranjero que andaba por aquí a finales del siglo XIX, siendo Lili gobernante, y narraba cómo Lili bailaba en el salón, pero bailaba unos ritmos que no eran del todo asimilados por esa aristocracia capitaleña, pero que Lili pues se la gozaba igualito, y era obviamente un merengue creol, vamos a decirlo así, criollo en ese étnico, sentido de criollo, que era bien criollo. Estamos hablando del 1880 y tanto. Obviamente hubo salones, pero no me digas tú, Paul, que podemos definirlo a partir del salón. Llegaría al salón formalmente. No, pero él tiene razón en una cosa, mira. Porque míralo ahí, eso es a campo traviesa, como se dice. Míralo ahí, en ese cuadro cibaeño.
aunque el tambor sea medio sureño. Los dos. La contradanza viene del salón. Viene del salón. De un bar para Pero mí, aquí mira. no había salones y no hay ramadas. No, los ricos El tenían salón nuestro tenía piso de tierra. Pero hay datos, por ejemplo, Freddy Daniel Olasco, una investigadora muy buena de la época del Trujillo, los años 50, tiene como recopilado, y Rodrigo de Morrissey también. Hay datos aquí, hay pocos, estoy de acuerdo, pero hay datos. Sí. Y hay datos de periódicos, donde están hablando de, además, Nolasco dijo que es merengue, pero para mí fue una danza, pero como trabajando para Trujillo, ella lo puso como merengue. Pero quizás es merengue, quizás era danza, pero hay datos de salones de la clase media alta, en cada región, ella lo pone en cada región, tiene de este, del sur, porque está como implicando que el merengue es nacional por la política de Trujillo. Pero muy inteligente, muy interesante el trabajo de ella, sí. Entonces, habían salones, aquí, en aquí, Puerto Rico, todos los países, hasta aquí habían. Entonces, yo creo que a Trujillo no lo dejaban entrar al Club Unión y por eso hasta le cogió ganas a esa gente. Exacto, pero como tú dices, el merengue asimiló ritmos campesinos, ritmos afro, ritmos de los palos y eso, pero también vino de los salones, vino de los dos sitios y se encontraron. Tiene lógica porque la clase pobre, la clase, no vamos a decir de abajo, tiende a imitar el glamour, el bienestar que tiene la clase dominante. Entonces, podría ser que haya un... Pero lo hacen a su manera. Porque lo típico tú distingues, tú que eres de ahí. ¿Cómo dicen? Del este, ¿qué merenguero típico tú distingues? Bueno, Guandulito. Guandulito, ¿verdad? Queda claro que es Guandulito. Yo me crié, por ejemplo, yo lo vi. Así mismo Amén, ¿verdad? Yo lo vi, porque yo lo vi pequeño a Guandulito, porque yo me crié en una familia de músicos, por ejemplo, el Teti, mi hermano, de donde yo heredo, yo me crié oyendo merengue. Claro. En Higüey, que le hago un honor a estos músicos. Su música, su letra ha sido poco estudiada. Porque mira, le hago un honor a estos músicos desde aquí, ya que tú me dijiste, porque no son tan famosos. Por ejemplo, Antonio Morel se iba a llevar a mi hermano Teti a tocar como cantante. Los Rosarios conocen al Teti, todo, César Maravilla, Mingo Marrero, todos esos músicos, Chucky Acosta, conocen el trabajo que hacía mi hermano. Junto con Rionga, un saxofonista alto que había, Rodolfo Zuna. ¿Cómo se llama que se fue de aquí para Venezuela? ¿De allá? Mingo Marrero se fue y Chucky Acosta se fueron a Puerto Rico, que son de allá, hijo de don César Acosta, que tiene la Academia de Música. Ahí está Rodolfo Zuna, que dirigió la Sinfónica incluso, que fue un gran músico, me enseñó a solfeo a mí, a muchos músicos de Higüey. César Maravilla. Los muchachos se criaron viendo al Teti, a Rionga, que era un saxofonista, Heroildo, trompetista, y Polaco, un señor moreno gordo que tocaba el contrabajo, que en esa época no había bajo eléctrico. Claro. Era un contrabajo que se tocaba y uno se quedaba viendo las alboradas que se tocaban allá, y era de un merengue, que era el merengue cibaeño, pero con influencia del este también, con tonadas, por ejemplo, la tonada de toros. Buenas noches, caballero, buenas noches, caballero. Wow. Yo quiero agregar. ¿Cuáles son las características del merengue de Nagua? En esa respuesta tuya. Bueno, en las características, tú te refieres al tipo de pambiche que dominó mucho, que es el de Nagua, porque tiene menos golpes y fue debido también al aumento de velocidad. Pero para no disgregarnos, como tú ahorita dijiste, que si el merengue había sido enriquecido. Y él dijo que sí, que cuando se le ponen aditamentos y cosas se enriquece, pero lamentablemente voy a decir esto, o afortunadamente, lo han súper empobrecido. Con respecto a lo que dijo Duluth, o sea, que tú te que las clases dominantes logran que la clase de abajo asimile cosas porque lo apantallan y esas cosas, ¿entiendes? Lo han empobrecido al merengue, lo han empobrecido porque no le han dado tiempo a que el merengue de por sí asimile las cosas. ¿Qué es asimilar? A fulano asimiló las vitaminas, el cuerpo las asimiló, pero las vitaminas se dosifican por cc. Hipólito diría por ósmosis. Entonces lo primero es que hay una aberración tremenda. Yo me estoy metiendo en camisa de once varas, porque yo estoy ahora contra todo lo que está pasando en el Cibao, ¿entiendes? Y es que por lo menos esta que es la reina del merengue, oigan ese sonido. Eso se perdió, eso no se escucha. La tambora en el Cibao ahora mismo, esa tambora es pequeña para la que se está usando allá. La tambora típica es así. Sí. Y tiene un sonido
como si fuera de este tamaño. La afinación que le están dando últimamente. Eso es una aberración tan grande. Además de que todos le han metido un timbal, ok, pudieron haber metido un timbal, pero que sea el tiempo quien lo vaya metiendo con el tiempo, pero no era tiempo de que todos los grupos folclóricos en el Cibao tengan un timbal. Julito, lo que pasa es que eso lo hace la industria. La industria mató el merengue de los 80. Pero entonces, es para responder la pregunta de él, que él dijo que si todo lo que se le han ido metiendo lo enriquece y lo empobrece. Y lo empobrecen también. Porque ya se fue el papel Dice de esto. Julito. La tumbadora se está escuchando más que la tambora. Porque la tambora, se hizo una investigación muy seria y se encontró que las tamboras fabricadas en el este, en el sur y donde quiera, tenían una misma nota, increíble, sin conocerse los constructores entre sí. Tenían esa una nota. afinación, tenía Esa una afinación. Esa afinación. Que es lo que te hablaba cuando hablábamos al principio de la afinación de la voz con el tambor. Porque esto, Que no tiene nada que ver con 440. mira, No, una afinación del cuero, señores. Mira, Esto así- es muy importante. así Tiene que ver. mismo. Tiene que ver. Sí, pero Claro, pero es una metáfora. Sí, claro. Es decir, que está afinado. Hay una afinación. lo que es una la afinación. afinación. No, y por correcto. cierto, eso está supuestamente en el fa, sol o la de la tercera octava, este instrumento. Porque eso llena el espacio, pero un tin, tin, no. Entonces, esa tambora actualmente la tienen con la afinación del tamborcito pequeño del bongo. Del bongo. Entonces, han aumentado el tamaño y ¿entiendes? Esto es una emulación de aquello. Por ejemplo, eso es un tenor. Esto es una tambora tenor. Hay saxo alto, saxo soprano. Entonces, así mismo hay tambora pícolo, tambora alto, tambora tenor y tambora bajo. Entonces, en el Cibao, esto es una tambora tenor y tienen las tamboras del tamaño barítono, pero suena como tambora pícolo. Pero la tambora pícolo ya se hizo un estudio que está supuesto a tener 5 pulgadas de diámetro por 7 de largo. Que es aquí. No, pues puede ser así también, pero es en cuanto al sonido, a lo que debe hacer una tambora, que la del Cibao ahora está haciendo lo que haría una tambora de ese tamaño. Entonces, ¿para qué le aumentaron el cuerpo si le van a aumentar la afinación tan grande? El tambor mientras más grande, más grave es el está boom, interesante. Pero mira, lo que pasa es que yo se lo dije en los 80, se fue quedando chiquita la tambora con las orquestas. O sea, la percusión como tal en la orquesta de merengue se fue quedando chiquita. No se oía. No se oía. Por eso es que el llamado merengue de calle ha tenido éxito en ese sentido. Porque tiene la conga que toca de otra manera. Ya no, ni siquiera como tocaba Catarey de Palo, la toca Gagá. éxito. Espérate, porque son los procesos. Porque la gente tiene que buscar la manera. Si la industria mató el merengue de los 80, ¿por qué? Bueno, porque para tocar un saxofón hay que estudiar muchísimo. Y ya llegó un momento que los combos no grababan ellos mismos sus músicos, sino que buscaban al mismo saxofonista que grabe toda la producción, el mismo tamborero, y entonces los músicos de la orquesta a venir a las 6 de la mañana todos los días resacados, que no pueden dormir, para ir a hacer otra fiesta, pagándole cheles. Pobre Dulú, hombre. Pagándole cheles. Entonces, ¿quién se quedaba con los cuartos? O el cantante, el manager, se quedaban con los cuartos, las mujeres, el robo y todo. Entonces, es lógico que se caiga. O sea, la gente se hartó de eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al dejarle ese espacio a las otras, pues Omega lo ocupa. otra música tiene que ir buscándose el espacio. Hablando Ahí de entró la música. bachata entonces, porque los bachateros, ¿qué? Eran 4 y 5. Y 4 y 5 y resolvían. Entonces, para tú llevarte 15 músicos para un pueblo, guagua, no es rentable. No es rentable. Entonces, al final, los cuartos se quedan nada más unos cuantos en vez de diversificar la Fue lo industria. que hizo don Félix de Rosario, que tuvo la visión de decir, oye, 15 no puedo, Exacto. pero vamos a hacer una cooperativa entre 7. Y se oía mejor, por Claro. así decirlo. Sí, Claro, sí. entonces la percusión se oye, se fue ahogando esa tamborita con 3 trompetas, que son cuando saxofones, entonces ya no, entonces el merengue de calle viene y se mete, porque entonces tiene una conga, tiene un timbal, tiene un ritmo dominicano, mantiene el merengue, se inventan un patrón, porque la tambora tiene muchos patrones, no es tu gurucutuca, tú no. Y esta Y cosa el patrón del Alomar, carabiné. explíquenlo. Tutuca, Lo de tutuca. Alomar. Tutuca, carabiné, es un merengue y se baila igual, la mangulina, ¿tú ves? Carabiné. Porque Y Alomaco, díganme, ¿qué es lo que significa eso? Porque mucha gente
lo oye, pero no, cree que es un maco toro. Es un por toque ahí. de palo. Sí. Ese es un toque de palo. Es un toque de palo de leche. El Ta, tu, maco ta, se le atribuye, uno se lo atribuyen a Cheche Abreu, Aníbal otros Bravo. se lo atribuyen a Aníbal Bravo, otros se lo atribuyen a los Rosarios y otros porque el nombre de a los macos fue un Y día al propio un día que Ramón Martí. no, a los macos fue Ramón Orlando. El nombre. Fue Ramón. El nombre. Pero porque Cheche Abreu, Aníbal Bravo, Todito lo usaban. otra gente lo usaba. Sí. Antes que lo llamaran. Antes que Pero- los Rosarios también. pero sí, pero yo lo usé de cuando era niño y todos los tamboreros lo usaron. Exacto. Todos Claro, lo usaron. porque el maco no era Explíquelo. más. Fíjate, el merengue tenía su primera parte en que iba la tambora. Entonces la segunda parte. Entonces, luego iba jaleo de sazón. Tócate un chin por Entonces, Sí, tócate un chingo. cuando entraba en la trompeta, a hacer un mambito, como le llamaban en aquel tiempo, el tamborero estaba tocando y por hacer algo más sabroso, el tamborero hacía. Tócate a ti, yo Y Palma, volvía de vamos a ver. nuevo. Pero solamente lo hacía esos 5 segundos. Ahora, alguien una vez inventó tocar el merengue entero así. Pero eso siempre estuvo. Todo tamborero hacía eso. Todos lo hacían. Todos lo hacían, todos. En mitad de cualquier merengue. Cachú, Consolando. exactamente. Y mira, todos. déjame Todos. preguntarte. Para mí también me ocurrió que cuando se aceleró el merengue, hacer eso, tucututum, si tú lo haces muy rápido, tú no tienes tiempo a hacerlo. Sí. Exactamente. Entonces tú lo vas, como Tiene es una sentido. cuestión de densidad rítmica. eso Eso es pasa- la densidad, el tiempo reducción. se como acelera, pero si se acelera mucho, comprimir. la Tiene que densidad comprimir. tiene que Lógico. Exacto. disminuir. Es por eso las notas musicales cuando corchea a una velocidad, esa otra cuando es fusa. Eso pasó con el pambiche de Nagua, ¿entiendes? Porque el pambiche era. Pero cuando le aumenta la velocidad ya solo pueden hacer. Tienen menos golpes. Tienen que porque comprimir. Tiene mucho sentido eso. exactamente. Señores, miren, Como- nos están diciendo que toquen un poco, pero mira, yo quiero también dar la- Ustedes son poco generosos con la marimba, no sé por qué. No, porque la Pero marimba- denle para allá. Mira, ha sido un honor, mira, con estos maestros, que Claro. y contigo, Guillermo, y el canal, que está haciendo un Sí, trabajo excelente, queremos gracias. darle un punto Gracias. al canal y a todo esto, a estas cosas. Y ¿Sabe que Ramón era güirero? Así y decir que nosotros hemos estado trabajando en eso. Si conocen el disco de Paul que hemos hecho último, la gente lo pueden bajar en las plataformas digitales. Sí, sí, claro. Y le vamos a terminar con el tema cabeza de esto. Que Quédate Yo Palma, hay un videoclip que es parte de las investigaciones que Paul hizo y del rescate que estamos haciendo. No del rescate, porque el merengue nos está rescatando a nosotros también. Exacto. Sino de ese encuentro con el merengue nacional, el merengue típico y de los merengues. Y vamos a tocar esa pececita. Y déjame decir que este disco, que el repertorio de ese disco es el mismo repertorio que se trata en mi libro sobre el merengue. Pero con la ayuda de ellos hicimos versiones propias de merengue de Nicolora, merengue del merengue de Atabales. Doy merengue testimonio de- porque lo tengo en el carro incluso. Entonces, Sí, y sí. merengue de Julio Alberto Hernández. Hacemos todo ahí. Entonces, pero nuestras versiones. Hagan algo aquí. Ah, ok. Vamos a hacer el Nicolás. Nosotros hablamos y entero, tocamos. entero, sí, 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 entero. exacto. Sin marimba. Sin marimba, Sí, pero sí. va. Ok. Déjame ver si Caliéntate. salen. Claro que sí. Ok. Por aquello Palma, donde nacen todas mis flores, donde nacen todas mis flores, por aquello Palma. Por aquello Palma, donde nacen todas mis flores, donde nacen
flores, por aquí no palma. Cuando yo me muera, no me guarden luto. Cuando yo me muera, me van a encontrar en la carretera. Me van a encontrar en la carretera. Con este número podríamos perfectamente arribar ya al final de este conversatorio, ya que aquí hay unos señores que son como los inquisidores españoles. Por quemada se le queda chiquito. Ahora, yo veo algo ahí en tu arranque, en ese paseo inicial de este arreglo y de esta fusión. Algo de la danza también. Exacto, el paseo. ¿Verdad? El paseo. El paseo. Una cosa como tú, es interesante en el instrumento. Este merengue es de Nico Lora y del saxofonista Pedro Cacú Lora. Yo creo que es Flinch en la tambora. El merengue original, que yo hicimos una versión, pero no cambié tanto. El saxofonista hace cosas muy modernas, de jazzísticas. En esa época. Es nota cromática. Sí. Eso es jazz. Sí, eso ya. En esa época, Guillermo. Es muy avanzada armónicamente. Eso habla mucho de la influencia europea en los ritmos nuestros, que no solo la de los morenos. Es muy completo porque tiene los palos, pero tiene, Pedro Cacú tocaba en la banda municipal de Santiago y supo leer música. Supo leer música. Y en las bandas musicales se daba eso, en las retretas, o sea, que se tocaba merengue, pero antes de tocar el merengue al final, los músicos hacían partituras de música clásica, de danza. Una última pregunta. El saxofón vino del bombardino. ¿Por qué el bombardino? Si son campesinos. No, eso fue, como tú dijiste, imitando a la danza. Clases altas. La danza en Puerto Rico usa bombardino. Aquí también. Lo tocaban bien, con vocabulario especial y con improvisando y cosas. La parte europea. Una última pregunta y traten de ser generosos en el uso del tiempo. ¿Le debemos sacar en materia de este merengue, como parte de nuestra propia identidad, su comida aparte a Luis Alberti y a Tabito Vázquez? Claro. Yo creo que sí. No me queden ahí. Mira, yo creo que sí. Tabito Vázquez fue el mejor merenguero del mundo, para comenzar. Y quizás estoy un criterio muy a priori, pero escogiendo entre cantantes, pianistas, cuireros, tamboreros, saxofonistas y lo que sea en el merengue, él fue el mejor merenguero del mundo. ¿Sí? ¿Esto es tu opinión? ¿Está bien? Sí, claro, Igual que la opinión de él, que tú eres el mejor tamborero. Él corrobora. No. Sí. Pero lo fue en realidad. Lo fue en realidad porque ahora mismo él es una materia de estudio. Y en el caso de don Luis Alberti. Bueno, tuvo un gran aporte. El primer grupo de él se llamó Jazz Band Alberti. Ellos tocaban música variada, música norteamericana, mucha música cubana y un poco de merengue.
un poco. Sí. Pero es quien lo lleva realmente Entonces, al salón. pero hablándole si se enriquece, sí, para mí él sí, poniendo, como Joséito Mateo me dijo, que cuando él oyó el grupo de Luis Alberti, para él eso se enriqueció, porque Claro. como Fradique, hay una, digo, Joséito tiene, lo cito en el libro, que lo habla muy elocuentemente, que cuando él cómo se sintió oyendo este merengue con su moderato, su andato, todo lindo. Entonces, él tuvo este papel, tú sabes, después de eso vino Super Orquesta San José y Joséito, y tú sabes, pero él tuvo este papel. Pero Y mira, además Trujillo también. ese enriquecimiento, Realmente claro, fue muy inteligente. Unificó el asunto. Sí, Fue sí. como un solo Dios. Porque Luis Alberti no era así tan conocido, pero Trujillo lo llamó Exacto. y lo puso acá. Y Orquesta Generalísimo Trujillo, tú sabes. Entonces, también, tú sabes. por eso yo dije ahorita que el merengue usó a Trujillo también, Ok. de manera extraña. Me gusta Porque eso. el merengue, entonces, como asumiendo esa personalidad, crece con estos músicos, porque esos músicos no eran merengueros, como él dice, Luis Alberti no era un merenguero per se. Una relación de Sino que posesión. es un músico de académico. seducción y posesión. Exacto. Un músico académico que entra al merengue. También. Bueno, mire, realmente hemos llegado por hoy al final de este conversatorio. Ya quisiera yo poder seguir y acabarlo en todos sus capítulos. Eso que ahora está de moda, las series de televisión. Hacer una serie completa. Como ustedes van para el Cibao, van a venir calientes del Cibao, pues quizás podemos hacer la semana que viene el segundo capítulo de esta serie, Es que necesario. no concluye aquí, Claro. y que tendría que ver incluso con descifrar los aportes ya del merengue que tú mencionaste, de la década de los 80, que tiene también un sello tiene. un sello propio y además muy característico que se tocó durante toda una década. Sin embargo, ya quedó atrás. Entonces, quizás podemos seguir dándole hay la mucho. vuelta a esto y pasar por las modas, porque también hay modas musicales. Nosotros bailamos, yo recuerdo en una época que se bailó, ¿cómo que se llama aquella cosa brasileña? Samba. Lambada. La lambada. Era una la moda, lambada. una Y moda, para los una dominicanos eso era, caía del Todo. anillo al dedo, pero no era más que una moda. Una moda. Una moda. Brasileña y no coloca. Y todo. En realidad era una canción. Era una canción, un Era una baile. canción de unos Sí, pero indígenas. se convirtió en viral, digamos, pero ya nadie baila lambada. A mí personalmente me encantaba la lambada. Pero el merengue no es una moda, el merengue es para siempre. Exactamente, es un género Exacto. nuestro que para siempre. Así es que probablemente ya en muy pronto, antes de que Paul se vaya, podemos seguir aquí disfrutando de este conversado. Es Ojalá. necesario. ¿Verdad? Y gracias a ustedes. Gracias. No, Una no, vez más. a ustedes, pues el director me dijo que le diera particularmente de parte de él sus saludos y los espera por allá para cobrarle algo, no sé. Vamos a disfrutar ya luego de este interesante conversatorio con José Dulú, con Julio Figueroa y con el doctor musicólogo Paul Osterly, finlandés, gringo, yanqui, aplatanado aquí, yo no sé por qué, pero se aplatanó. ¿Verdad? Así mismo Muchas es, gracias, sí. Paul. Gracias. Y a Gracias a ustedes ustedes. por la audiencia.